Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, llegando hacia sus hogares, les saluda su profesor Felipe Ramos Paucar. Siguiente tema se va a desarrollar para los alumnos de tercero A, B, C. Este tema da inicio a este segundo trimestre en el área de ciencia y tecnología. Bien, el propósito de la sesión explica que la degradación de los materiales depende de su composición química y de las condiciones ambientales. Sabemos nosotros que la química estudia la materia y la materia pues está constituida por una serie de elementos químicos y para que ésta se degrade o se desintegre va a depender mucho cuál es su composición química. Por ejemplo, imagínate, el papel va a tardar para degradarse aproximadamente 3 meses. Eh, por ejemplo, el periódico, 1 año, el cigarrillo, 2 años, el chicle, 5 años, las latas de 10 a 100 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, la degradación es un proceso natural en el cual los materiales se van reintegrando a la naturaleza por la acción de algunos factores como la temperatura, la humedad y ciertos microorganismos. Bien, quiero que observen la imagen. Aquí nosotros vamos a observar, por ejemplo, la manzana, muy bien, observamos también el plátano y la fresa. ¿Qué elementos químicos contiene? En este caso, la manzana contiene el calcio, el hierro, magnesio, el nitrógeno, fósforo, contiene también el potasio y el zinc. El plátano contiene el calcio, el hierro, el yodo, el magnesio, el zinc, el sodio, potasio, cobre, fósforo y selenio. Y la fresa contiene el calcio, el hierro, el yodo, el magnesio, el zinc, el sodio y potasio. Estos elementos químicos en mención, vamos nosotros a encontrarla en una herramienta muy importante que en tercera y secundaria lo estamos utilizando, denominada la tabla periódica. Bien, entonces, la tabla periódica actual recoge los conocimientos sobre el átomo. Acuérdense que el átomo es la estructura más pequeña de la materia, ¿no? Se creía que antes que no se podía seguir dividiendo, pero sin embargo el átomo todavía se puede seguir dividiendo y encontramos el núcleo atómico y los niveles de energía. En el núcleo que encontramos a los neutrones y los protones. Y girando alrededor del núcleo del átomo encontramos a los electrones sobre el átomo que se produjeron en el siglo XX. El resultado es una herramienta que proporciona una gran cantidad de información acerca de los elementos químicos, por eso se le llama sistema periódico. Como vemos, los elementos químicos van a estar ubicados de acuerdo a su número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1, el helio 2, el litio 3, el berilio 4, el boro 5, el carbono 6, el nitrógeno 7, oxígeno 8, el flúor 9, el neón 10, y de esta manera se van ubicando los números, en este caso los elementos químicos de acuerdo a su número atómico. Y como observamos también aquí, encontramos, por ejemplo, los grupos o columnas, ¿no? Tenemos cuántos grupos o columnas hay, hay 18. En este lado de acá encontramos nosotros, por ejemplo, a los gases nobles, ¿no? Y encontramos aquí, en el grupo 1 encontramos, por ejemplo, los elementos metálicos, pero excepto del hidrógeno, que no es un metal, sino es un gas, y que formaría parte también de estos elementos de acá, que no son metales, ¿verdad? Ok. Clasificación de los elementos en la tabla periódica. Los elementos químicos se organizan en orden creciente de su número atómico o de protones y se colocan en la misma columna aquellos que tienen propiedades similares. Vamos a observar aquí que vamos a encontrar, por ejemplo, las filas, ¿no? Vamos a encontrar nosotros las filas. ¿Cuántas filas encontramos? 7, ¿no? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Estos elementos que se encuentran en la parte inferior forman parte también de esta tabla periódica. Bien, entonces las filas de la tabla se llaman periodos. Todos los elementos que están en el mismo periodo tienen el mismo número de niveles de energía. Por ejemplo, el litio, el boro y el oxígeno, litio, boro y el oxígeno se encuentran en el periodo o en la fila 2, ¿verdad? En la fila 2, periodo 2. Ahora, el litio tiene como número atómico 3 y de acuerdo a la regla de Serrucho vamos a realizar la configuración electrónica. Si tiene como número atómico 3, por lo tanto, este elemento va a tener 3 electrones, ¿no? 3 electrones. ¿Y cómo va a ser su configuración electrónica? Va a ser 1s2 y 2s1. Por lo tanto, encontramos un nivel de energía y 2 niveles de energía. Entonces, el litio tiene 2 niveles de energía. Por lo tanto, el boro y el oxígeno también deberían de tener 2 niveles de energía, ¿no? Conforme a estas características que acabamos de ver nosotros. Vamos a realizar la configuración electrónica del boro también. El boro tiene como número atómico 5 y su configuración electrónica, de acuerdo a la regla de Serrucho, sería 1s2, luego 2s2 y 2p1. Acuérdense que los números pequeños como exponente me indican la cantidad de electrones de este elemento, ¿no? Por lo tanto, hay un nivel de energía y 2 niveles de energía. El oxígeno tiene como número atómico 8, por lo tanto debe tener este elemento 8 electrones y de acuerdo a la configuración electrónica tenemos 1s2, 2s2 y 2p4. Si contamos, aquí hay 2 más 2, 4, más 4, 8 electrones. Por lo tanto, este elemento también tiene la misma cantidad de nivel de energía que el boro y que el litio. Por lo tanto, aquí tenemos un nivel de energía, 2 niveles de energía. Ahora, las columnas de las tablas se llaman grupos. Las columnas o grupos, ¿verdad? ¿Cuántas columnas hay? Ya lo hemos dicho, hay 18 columnas. Todos los elementos que están en el mismo grupo, todos los elementos que están en el mismo grupo, tienen el mismo número de electrones en el último nivel de energía. Por ejemplo, el litio, su número atómico es 3. Por lo tanto, al realizar la configuración electrónica, tenemos, de acuerdo a la regla de Serrucho, tenemos 1s2 y 2s1. Ahí están los 3 electrones de este elemento. El sodio tiene como número atómico 11. Y de acuerdo a la regla de Serrucho, vamos a realizar la configuración electrónica. Tenemos 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Sumado me va a dar 11. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. Es la cantidad de electrones que tiene este elemento. Y el potasio tiene 19 como número atómico, por lo tanto tiene 19 electrones también. Entonces, realizamos la configuración electrónica y es de esta manera. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y luego, si contabilizamos hasta aquí, 4, 10, 12, 18 y faltaría un electrón, que ese electrón se va a encontrar en el 4s1. Entonces, si nos damos cuenta, en todos estos elementos vamos a ver algo muy peculiar, que en el último nivel vamos a encontrar que estos tienen un solo electrón. En el último nivel tiene un solo electrón, ¿no? Bien, los metales, los no metales y los metaloides. En la tabla periódica actual, los elementos se clasifican en metales, ¿ya? Tenemos también los no metales, estos aquí son los no metales, y tenemos los metaloides. Por ejemplo, este elemento que se encuentra en el grupo 1A, que es el primero de todos, es el hidrógeno, no es un metal. Esta es la excepción aquí en cuanto a este grupo, digamos, de los metales, ¿no? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio sí son metales alcalinos.
Pero este elemento, el hidrógeno, no es un metal. Este elemento es un gas. Es un gas, es un no metal. Se encuentra en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Ahora, los metales están situados a la izquierda y al centro de la tabla. A la izquierda y al centro de la tabla. ¿De acuerdo? Y los no metales se ubican a la derecha y hacia arriba. Están aquí, a la derecha y hacia arriba. Estos aquí son los no metales. Y los metaloides, que tienen propiedades intermedias entre los metales y no metales, ocupan una región diagonal. Esto aquí serían los metaloides, los que están aquí. El boro, el silicio, el germanio y estos elementos de acá. Bien, en cuanto a los metales, no metales y metaloides, vamos a ver la apariencia, el estado físico, las propiedades mecánicas, la conductividad eléctrica, el punto de fusión y ebullición y la reactividad química y algunos ejemplos vamos a ver. La apariencia de los metales tiene un brillo, la mayoría de ellos son plateados, es decir, tienen un brillo. Los no metales, por ejemplo, no poseen un brillo y poseen variedad de color, por ejemplo, el azufre es de color amarillo, ¿no? Los metaloides no tienen brillo. El estado físico del metal son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio y el francio, que son líquidos. Acuérdense, el mercurio y el francio, estos elementos metálicos son líquidos. Y los no metales a temperatura ambiente, unos son sólidos, como el carbono, algunos son líquidos, como el bromo, y otros son gaseosos, como el oxígeno y el nitrógeno. Acuérdense, el oxígeno es indispensable para la respiración. Los metaloides son sólidos a temperatura ambiente. Las propiedades mecánicas son dúctiles y maleables los metales, ¿no? Sabemos nosotros, por ejemplo, que con los metales podemos elaborar finos hilos, ¿no? Y láminas muy delgadas. Por ejemplo, se pueden hacer algunas sortijas, algunos anillos, ¿no? Los no metales no son dúctiles ni maleables, son duros pero quebradizos, es decir, se pueden quebrar. Y los metaloides son intermedios. La conductibilidad eléctrica. Todos nosotros sabemos que los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Acordemos, por ejemplo, si nosotros dejamos un metal en el fuego, de inmediato vamos a ver que este va a ir calentándose, ¿no? Es decir, las moléculas van a transferir el calor de molécula a molécula. Y los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. Vale decir que de repente, si alguien a lo mejor está, imagínense que está haciendo contacto con una parte de una corriente que está ahí pelada, y si luego uno quiere acudir para ayudarle, podría uno de repente jalarlo, pero no directamente, sino utilizando a lo mejor una madera, porque la madera no es una buena conductora de la electricidad. Los metaloides son semiconductores. El punto de fusión y ebullición son muy altos de los metales. Por ejemplo, para poder fundir a un metal se necesita, pues, digamos, de altísimas temperaturas, ¿no? Para que pase del estado sólido al estado líquido. Los no metales relativamente son bajos, los metaloides altos en relación con los no metales. La reactividad química. Cuando se combina con otros elementos, tienden a perder electrones, los que los convierten en cationes. Por ejemplo, el calcio va a perder 2 electrones, y estos electrones son de la última capa, y al perder electrones, estos se convierten en cationes, ¿no? De catión calcio, por ejemplo, ¿no? Que sería Ca más 2, ¿no? Y los no metales tienden a ganar electrones, los que los convierten en aniones, Y un anión está representado, pues, digamos, con el signo negativo, y los cationes con el signo positivo, ¿no? ¿Cuándo es un anión? Cuando gana electrones. ¿Cuándo es un catión? Cuando pierde electrones. Por lo general, quienes pierden electrones, los metales. ¿Y quiénes son los que ganan los electrones? Los no metales. Los metaloides ya sabemos que es muy variada. Tenemos ejemplos de metales: el sodio, el magnesio, el hierro. Sabemos nosotros, por ejemplo, que se pueden fabricar vasijas, recipientes de hierro, ¿no? En los no metales tenemos, por ejemplo, carbono, bromo y el yodo. Tenemos el yodo aquí, que podemos extraer de repente
de algunas plantas como la sábila, por decirlo así. Y también tenemos los metaloides como el boro, el silicio y el germanio. Aquí tenemos un ejemplo del silicio. Bien, para reflexionar. De los elementos clasificados en la tabla periódica, un poco más de las 3/4 partes son metales, sabiendo más o menos que existen algo de 118 a 121 elementos, aproximadamente 94 de estos elementos son metales. Se cuenta con un gran número de aleaciones. ¿Qué es una aleación? Es una mezcla, es una combinación de metales, por decirlo así, ¿no? Que tienen infinidad de usos. Por ejemplo, en odontología lo utilizan para poder, digamos, hacer las curaciones, ¿no? Luego en los dientes que están por ahí con orificio, luego los van a tapar también haciendo uso de estas aleaciones. También son indispensables para la vida del ser humano. Por ejemplo, el hierro está en la hemoglobina y el calcio está en los huesos. Acuérdense que es muy importante consumir alimentos ricos en hierro para poder tener, digamos, una buena defensa también en nuestro organismo, y el calcio que está en los huesos. Acuérdense cuando nosotros no comemos alimentos que contengan calcio, posteriormente el cuerpo va a utilizar ese calcio que se encuentra en reserva y no podemos nuestros huesos pueden descalcificar. Los no metales cumplen funciones relacionadas con el equilibrio de la vida en nuestro planeta. Así, por ejemplo, el oxígeno es indispensable para la respiración y el carbono constituye una parte fundamental dentro de la estructura de los seres vivos. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo diferenciamos una sustancia orgánica de una inorgánica cuando en su estructura, como lo decimos aquí, contiene carbono? Por otro lado, el silicio y el carbono ocupan la mayor parte de la corteza terrestre. Acuérdense, entonces, en la corteza terrestre, es decir, en la tierra, ¿no? En el suelo, vamos a encontrar nosotros que este se encuentra ocupado por una mayor cantidad en porcentaje del silicio y el carbono. Bien, vamos a examinar algo muy importante. El organismo humano necesita hierro para generar hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, puede ser. Esta se encarga de transportar el oxígeno por la sangre con el objetivo de construir enzimas. El organismo ha desarrollado estrategias que permiten conservarlo. Así, el hierro excedente es almacenado por una proteína denominada ferritina, que se deposita ¿dónde? En la médula ósea, el hígado y el vaso. Estos aquí son órganos que forman parte de nuestro sistema. Cuando el hierro escasea, es decir, cuando no hay mucho hierro, el organismo recurre a esta reserva. La escasez de hierro puede generar anemias. Del mismo modo, el exceso puede generar diversas enfermedades, tales como la diabetes, la artritis, el cáncer hepático o el cáncer al hígado y las irregularidades cardíacas. Acordémonos de estas últimas enfermedades. Las personas, por ejemplo, vulnerables a la pandemia, que están siendo afectadas, generalmente las personas que tienen enfermedades preexistentes. ¿Cuáles son las enfermedades preexistentes? La diabetes, la artritis, ¿no? Y también problemas coronarios, problemas que podemos sufrir al corazón. Por ejemplo, vemos esta imagen, una persona que se está introduciendo a su organismo una sustancia que no puede ser fabricada por ciertos órganos, ¿no? Por ejemplo, la insulina. La insulina, ¿quién elabora la insulina? Importante. Es un órgano que se encuentra formando parte del sistema digestivo, ¿no? Bien, acá también observamos nosotros, por ejemplo, una persona que ya tiene ciertas deformaciones en la mano debido a la artritis también. Y ustedes saben que la artritis, pues, es una enfermedad que ataca los huesos, en especial a las articulaciones. Miren, observen aquí. Y también esta otra imagen que representa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un problema hepático o problema al hígado. Muy importante para poder reflexionar nosotros y poder tomar algunas medidas preventivas. Bien, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Crees que los elementos químicos son importantes para nuestra salud y para la vida de nuestro planeta? ¿Por qué? Dos, ¿por qué algunos elementos químicos pueden ser perjudiciales para la población? Ojo, no todos los elementos químicos son, digamos, beneficiosos, por decirlo así, ¿no?
¿Qué podría provocar ingerir cantidades excesivas de hierro? Ya lo hemos visto. Explica qué sucede cuando arrojamos al suelo papa, carne, plástico, pilas, huesos. Si bien es cierto, ya hemos hablado que se va a producir una degradación de estos, de estos elementos, ¿no? En especial de lo que constituye estos elementos, que son los elementos químicos, ¿no? Se van a degradar estas sustancias y van a reintegrarse poco a poco al suelo, ¿no? Porque ahí, de alguna forma, de ahí han sido extraídos o forman parte de esa parte de la tierra. Averigua qué alimentos que contienen hierro consumes, ¿no? Importante saber qué alimentos estamos consumiendo y qué es lo que contiene. En este caso, vas a averiguar qué alimentos que contienen hierro están consumiendo ustedes. Y vas a dibujar en tu cuaderno la tabla periódica y vas a señalar los metales, los metaloides y los no metales y los gases nobles. Vas a realizar luego la configuración electrónica de los siguientes elementos químicos: aluminio, silicio, fósforo, y vas a indicar cuánto nivel de energía tienen. ¿Cuánto nivel de energía tienen? Tienen 1, 2, 3, ¿cuánto nivel de energía tienen? Y luego, por último, vas a realizar la configuración electrónica de los siguientes elementos químicos: litio, sodio, potasio, y vas a indicar cuántos electrones tienen en su último nivel de energía. Bien, ya para terminar, hacerle recordar, digamos, el distanciamiento social importante. Si estamos en la calle, ya sabemos nosotros, la distancia debe ser aproximadamente 2 metros, el uso de la mascarilla y el lavarnos la mano constantemente con bastante agua y jabón. Comparto con ustedes esta frase muy hermosa: nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Siempre inténtalo. No te quedes allí nada más. Continúa, continúa, porque siempre va a haber una esperanza, siempre va a haber alguien que está dispuesto también a ayudarte para que podamos nosotros salir de lo que estamos padeciendo. Que tengas éxito en tu trabajo y espero que lo puedas presentar en su momento. Gracias, nos vemos, cuídense mucho.